Hola, soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos. En un anterior video vimos la parte uno del método de integración conocido como fracciones parciales, en donde estudiamos tres casos de dada una función racional, cómo se puede separar en varias fracciones que podemos integrar de manera más simple. En este video vamos a continuar con los últimos dos casos, en donde vamos a trabajar con componentes cuadráticos que no se pueden factorizar. Bienvenidos. En la parte uno trabajamos estos tres casos. Si de pronto está buscando el desarrollo de alguno de estos tres, entonces debe revisar el video anterior, porque aquí vamos a trabajar lo que se denomina caso 4 y caso 5, en donde se trabaja, como habíamos dicho en la introducción, con componentes cuadráticos. Entonces comencemos con el caso 4. Y el caso 4 dice que Qx contiene factores cuadráticos irreductibles en los que ninguno se repite. Entonces el denominador Qx contiene factores cuadráticos irreductibles distintos. Señalemos acá otra vez la palabra distintos. Esa es la diferencia entre el caso 4 y el caso 5. Vamos a trabajar con factores cuadráticos que son distintos y vamos a trabajar con factores cuadráticos que se repiten. Algunos se repiten, muy similar al caso 2 y al caso 3 de los factores lineales. Miremos entonces un ejemplo del caso 4 para saber qué debemos hacer. Supongamos que tenemos la integral de la función racional 2x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x al cubo más 4 más 3x de x. Lo primero que vamos a hacer es trabajar esa fracción aparte para ver cómo podemos separar en diferentes fracciones. Voy a trabajar con esta fracción acá. Y entonces la idea es la siguiente. Primero, igual que en los casos anteriores, factorizar el denominador cuando sea posible. El numerador no se puede factorizar, lo vamos a dejar quieto. Y el denominador, la factorización es x factor de x cuadrado más 3. Aquí es donde entra el caso que estamos viendo. Este factor es un factor cuadrático, es decir, de grado 2, que no se puede factorizar. Si, por ejemplo, nos hubiera dado x al cuadrado menos 4, esto se puede factorizar x menos 2, x más 2. Entonces vamos a caer en uno de los casos anteriores, factores lineales. Pero algunas veces los polinomios de grado 2 no se pueden factorizar. Eso es lo que se conoce como irreductible. No se puede factorizar. Y entonces, cuando pasa esto, lo que vamos a suponer es lo siguiente. Primera instancia, el factor lineal se comporta similar a los casos anteriores. Es decir, este factor, que es el factor lineal, lo voy a separar en una fracción y arriba va a ir un número que no conozco. Y el factor que es cuadrático lo voy a poner en otra fracción y arriba vamos a colocar un factor lineal. Esta es la manera como se supone que se va a separar. Uno dice, si se puede separar, voy a suponer que se separa de esta manera. Los factores cuadráticos que no se pueden reducir quedan con numerador lineal bx más c y los factores lineales cumplen las condiciones de los casos anteriores. Ahora hacemos el mismo proceso para encontrar estas constantes, a, b y c. ¿Cuál es ese proceso? Entonces vamos a sumar. Aquí queda a x al cuadrado más 3 y en el otro lado queda x por bx más c y el denominador x cuadrado más 3 y acá queda 2x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x al cuadrado más 3. Ok, los numeradores son iguales, entonces nos interesa solamente los
perdón, los denominadores son iguales, nos interesan los numeradores. Más 3a más bx al cuadrado más cx. Y ahora igualamos términos que tengan x al cuadrado con los que tengan x al cuadrado, los x con los x y los términos independientes con los términos independientes. Este proceso es el mismo de los casos anteriores. Entonces aquí va a quedar el 2, voy a ya quitar la x cuadrado, queda 2x al cuadrado es igual a ax al cuadrado más bx al cuadrado. Pero esto sobra, no lo necesitamos en la ecuación. Entonces 2 es igual a a más b. En el siguiente, menos 2 es igual a, en este caso, lo que tiene x. Y lo que tiene x solamente es c. Menos 2 es igual a c. Y el último, menos 3 es igual a 3a. Si menos 3 es igual a 3a, entonces a es igual a menos 1. Ya conocemos a, ya conocemos c. Y 2 es igual a menos 1 más b, es decir que b es igual a 3. En este momento ya conocemos las constantes. Este proceso ha sido el mismo en este caso y en los dos anteriores. Con estas tres constantes, entonces a es menos 1, b es 3 y c es menos 2. Es decir, nuestra fracción original, la que queremos encontrar la integral, se puede separar de esta manera. Voy a escribir esa parte acá. Esto es igual a la integral de esta fracción que encontramos. Ahora, continuamos el proceso. Se pueden separar, quedaría negativo integral x a la menos 1 de x más la integral de la segunda fracción del segundo término de x. El segundo término no es sencillo de integrar, por ahora, así como está. Generalmente, los que son de factores cuadráticos hay que hacer varias cosas con esta fracción que quedó al cuadrado. En este caso, lo primero que vamos a hacer es separarla. Entonces, bueno, la primera integral, esa es sencilla, quedaría menos logaritmo natural valor absoluto de x. Y en la segunda parte voy a separarla en dos. La primera quedaría 3x sobre x al cuadrado más 3 de x. Y la segunda, integral 2 sobre x al cuadrado más 3 de x. ¿Qué hicimos? Aplicamos una propiedad de fracciones. Separamos el numerador dejando el mismo denominador. Hicimos lo siguiente. A sobre b más c sobre b es igual a más c sobre b. Aplicando esta propiedad, trabajamos de derecha a izquierda. Teníamos esta parte y la separamos. Y ahora tenemos dos integrales. Esta integral se puede desarrollar por sustitución y esta integral es o viene de la fórmula de la integral de arco tangente. O bueno, más bien, eso nos va a dar un arco tangente. En general, voy a poner aquí un asterisco y voy a traer acá la fórmula que vamos a trabajar. Nosotros conocemos por las tablas de integrales que la integral de x al cuadrado más 1 de x, 1 sobre x al cuadrado más 1 de x es arco tangente de x. Ahora, pues aquí no hay un 1, acá hay un 3. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es que la integral de x al cuadrado más a al cuadrado es igual a 1 sobre a arco tangente de x sobre a más c. Eso lo podemos hacer utilizando sustitución. Acá ponemos la fórmula porque es algo que se utiliza mucho, entonces es como una regla más que podemos utilizar. Siempre que encontremos una integral de esa manera, esa regla la podemos utilizar. Volvamos a la integral original. Entonces esto quedaría. La parte del primer término ya quedó integrado. El segundo se hace por sustitución. ¿Cómo se hace el segundo por sustitución?
lo vamos a llevar a otro lado para poder integrarlo y que no tenga problemas. 3x sobre x al cuadrado más 3. ¿Por qué se puede sacar este por sustitución? Porque si u es x al cuadrado más 3, du es 2x de x y x de x es 1/2 de u. Con esta sustitución, esta integral quedaría 3/2 la integral de 1 sobre u de u, y esto es igual a, voy a ponerlo esto más acá, listo, esto es igual a logaritmo 3/2 del logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 3. Voy a poner aquí el más c porque estamos integrando de manera indefinida. Ok, entonces esta es 3/2 logaritmo natural x al cuadrado más 3, y la última, aplicando la fórmula, quedaría 1 sobre raíz de 3. Fíjense que aquí dice a cuadrado, o sea, 3 es algo al cuadrado y tengo que buscar la raíz. Entonces por eso queda 1 sobre raíz de 3, tangente a la menos 1, arco tangente, de x sobre raíz de 3. Y al final ponemos más c. Para organizar esto un poco más, voy a llevarme esto un poco a la derecha y que no se pegue con lo que tenemos. Vamos estos acá y este acá y listo, ahora sí. Y esta es nuestra respuesta. Esa es la respuesta de la integral que comenzó hacia arriba. Generalmente este caso se hace siempre igual. Si tiene factores cuadráticos irreductibles distintos, entonces sepárelos. Vamos a repetir esta parte. El factor cuadrático irreductible va a quedar en una fracción de la manera ax más b, y aquí queda el factor cuadrático irreductible. De esa manera se separa porque lo que buscamos es separarlas. Buscamos las constantes y después comenzamos a integrar. Y en este caso, en esta integral, las separamos para poder hacer una por sustitución y una con la fórmula de la integral de 1 sobre x cuadrado más a, que es con arco tangente. Eso fue lo que se hizo. Otro ejemplo del caso 4. Vamos a integrar la siguiente función. Integrar 1 sobre x al cubo menos 1 de x. Trabajemos con la fracción y miremos qué podemos hacer con esta fracción. Y entonces, si tenemos la fracción 1 sobre x al cubo menos 1, esto se puede factorizar. Hay un caso de factorización que podemos utilizar para factorizar el denominador. Y el denominador se factoriza x menos 1, x al cuadrado más x más 1. En este caso, esto es un factor cuadrático irreductible. ¿Cómo sabemos si es un factor cuadrático irreductible? Eso también tiene teoría. ¿Cómo sabemos? Entonces, un trinomio cuadrado es irreductible si b cuadrado menos 4ac es menor que 0. Nosotros podemos probar esto y si dio menor que 0 es irreductible y tenemos que trabajar con el caso 4. Llevémonos esta teoría, llevémosla aquí arriba. Listo. Entonces este factor cuadrático es irreductible. En consecuencia, vamos a tener dos fracciones de la manera a sobre x menos 1 y bx más c sobre x al cuadrado más x más 1. Siguiente paso, buscar las constantes. Entonces aquí va a quedar a por x al cuadrado más x más 1, y en el lado derecho va a quedar x menos 1 bx más c, todo sobre el mismo denominador, que me queda más fácil copiarlo para ponerlo acá. Y de una vez
ponerlo aquí. Proceso es similar ya una vez entrado en esta parte. El denominador va a ser igual a ax al cuadrado más ax más a más bx al cuadrado más cx menos bx menos c. Términos semejantes, los que son con variable con grado 2, con grado 1 y con grado 0. Entonces quedaría 0 es igual a, que está x al cuadrado, más bx al cuadrado. Listo. 0 es igual a, que está con x, más c, que está con x, menos b. Listo. Y 1 es igual a menos c. En este caso no quedó sencillo de despejarlas. Tenemos tres ecuaciones. Entonces voy a escribir a más b es igual a 0. A menos b más c es igual a 0. Y a menos c es igual a 0. Voy a utilizar un software para encontrar la solución de este sistema para pasar a la parte de la integral. Esto ustedes lo pueden hacer despacio, con conocimiento de álgebra lineal podrían trabajarlo también, o también con un software que le encuentre las soluciones. Las soluciones son las siguientes. Aquí hago la corrección, esto era un 1, y entonces las soluciones son a es igual a 1/3, b es igual a negativo 1/3, y c es igual a negativo 2/3. Con esto, entonces, voy a copiar abajo esta parte, porque vamos a operarla un poco. Entonces, si reemplazamos quedaría 1/3 sobre x menos 1 más b negativo 1/3 x más 2/3 sobre x al cuadrado más x menos 1. Entonces esto para volverlo bonito lo podemos escribir de la siguiente manera. 1 sobre 3x menos 1 más, estos dos tienen 1/3 como factor común, entonces podemos poner el 3 abajo y lo podemos poner como 2, acá es negativo porque es menos 2/3, entonces quedaría menos x menos 2, x al cuadrado más x menos 1. Ok, entonces la parte de separarla, el método de integración de fracciones parciales, termina en este caso acá. Separamos la integral que no podíamos resolver con lo que conocemos en dos fracciones. Organizé un poco mejor, encerré en un cuadrado todo lo que hicimos para separar la fracción y ahora lo que vamos a hacer es separar estas fracciones. La primera fracción es 1/3 de la integral 1 sobre x menos 1 de x. Esta integral es sencilla. Y la segunda, voy a poner el menos afuera, integral de x más 2, o bueno, para no confundirlos, voy a dejar el más y que quede x menos 2. El 3 sí puede salir, 1/3, integral de, listo, y en el denominador x al cuadrado más x más 1 de x. La primera quedaría 1/3 logaritmo de x menos 1. Y la segunda es algo que tenemos que ver. Voy a separarla y vamos a trabajar abajo porque acá vamos a tener que completar cuadrados para poder integrar una integral de ese estilo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con esta. Olvidémonos del ejercicio principal y concentrémonos en resolver esta integral. Para resolver esta integral, como les decía, entonces tenemos que tener en claro algo que se llama completar cuadrados. Mi objetivo en este momento es completar el cuadrado en el trinomio x al cuadrado más x más 1. Para hacer eso, entonces voy a tener x al cuadrado más x, voy a sumar un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque es la mitad del coeficiente que está aquí, 1 al cuadrado, más 1 menos un cuarto. Suma un cuarto, resto un cuarto.
Y entonces esto queda x más 1/2 al cuadrado menos 3/4. Ahí completé cuadrado. Y eso lo voy a reescribir entonces acá. Menos x menos 2 sobre x más 1/2 al cuadrado menos 3/4 de x. Ahora vamos a hacer la siguiente sustitución. U es igual a x más 1/2, de donde x es igual a u menos 1/2 y de u es de x. Con esta sustitución, la integral queda menos u menos 1/2, esto es x, menos 2 sobre u al cuadrado menos 3/4 de u. Operemos lo de arriba. El numerador entonces quedaría menos u más 1/2 menos 2. 1/2 menos 2. 4, 3. Negativo 3/2 sobre u cuadrado menos 3/4 de u. En resumen, ¿qué se hizo acá? Como tenemos un trinomio, x al cuadrado más x más 1, que no podemos factorizar, entonces completamos cuadrados para expresarlo de esta manera. Los pasos que se hizo acá se hace de manera general con trinomios que no se pueden factorizar, que se llaman trinomios irreductibles. Entonces uno completa cuadrado, hace sustitución y llega a una integral de la manera como ustedes están viendo, que es muy similar a una que ya resolvimos. Es muy similar ¿en qué sentido? En que aquí separamos. Dejamos menos u sobre u al cuadrado menos 3/4 y acá podemos hacer una sustitución y en el otro lado dejamos negativo 3/2 sobre, bueno, más negativo 3/2, ahora sí, u cuadrado menos 3/4, que organizada se puede trabajar con la integral que vimos arriba, la formulita de que esto va a dar algo de arco tangente. Entonces, vamos acá. Otra sustitución. En la primera vamos a decir que w es igual a u al cuadrado menos 3/4. La derivada por un lado de w es 2u de w. De w es igual a 1/2. Perdón, acá es u. Listo. De u es 1/2 de w. Con esa sustitución aquí queda. Voy a sacar el menos y el 1/2 también de una vez. Y queda 1 sobre w de w. Y esta va a quedar negativo 3/2 integral de 1 sobre u cuadrado menos 3/4. Dejémosla así porque así es como la podemos utilizar la propiedad, la fórmula. Ok, acá queda menos 1/2, logaritmo natural, valor absoluto, w. Entonces, u cuadrado menos 3/4 menos 3/2. Aquí, en esta integral, traigamos la fórmula que pusimos arriba, esta, y utilicémosla. Voy a poner acá abajo. Y entonces, esto quedaría 1 sobre a, o sea, 1 sobre raíz de 3/4, eso es a, tangente a la menos 1, de x, que en este caso es u, sobre a raíz de 3/4, y pongamos el más c, que es una integral indefinida. Simplifiquemos 1/2 logaritmo natural u cuadrado menos 3/4 menos, pongamos 3/2 y esto sería 2 raíz de 3, entonces se puede cancelar. Estoy viendo si lo estoy haciendo bien, sí, entonces quedaría 3 raíz de 3. 3 sobre raíz de 3 y 3 sobre raíz de 3 se puede cancelar y es raíz de 3. O sea, esto es raíz de 3. Arco tangente de 2u sobre raíz de 3. Raíz de 4 es 2, por eso es que se pone 2u sobre raíz de 3.
Y esta es la integral. Finalmente nos devolvemos a x porque el resultado lo tenemos que dar con x. Esto, si miramos lo que hicimos arriba, esto, fíjense, u cuadrado menos 3 cuartos. U cuadrado menos 3 cuartos es este trinomio. Me queda más bonito escribir ese trinomio. X cuadrado más x más 1. X al cuadrado más x más 1. Menos raíz de 3, arco tangente de 2u, y u es esta. Entonces quedaría 2u, va a quedar 2x más 1 sobre raíz de 3 más c. Listo, entonces ahora ya lo tenemos en x. Esta integral la podemos copiar y pegar acá. Entonces aquí queda 1/3 y esa integral, que creo que me va a tocar correr esto a la izquierda para que funcione todo bien. Y toca correrlo más a la izquierda además. Ok. Y falta el más c. Sí, más a la izquierda. Listo. Organicemos esta última parte que se pueden multiplicar algunas cosas. Entonces, respuesta final. 1/3 logaritmo natural x menos 1 más menos 1/6 logaritmo natural x al cuadrado más x más 1 menos raíz de 3 sobre 3 arco tangente de 2x más 1 sobre raíz de 3, todo finalizando con un más c. Como pueden ver, el resolver una integral que de pronto uno ve en un comienzo se ve sencilla, no tiene tantos términos, puede acarrear bastante trabajo. En este caso, si quitamos el zoom un poco, voy a encerrar esto para mirar los dos procesos diferentes que hicimos. Entonces, en este caso, por un lado, tuvimos que resolver un sistema de ecuaciones para poder separar la fracción. Nos dio dos fracciones y una de esas fracciones tenía otro nivel de dificultad. Lo mejor en ese caso es llévese la parte. ¿Por qué el segundo término tenía un nivel de dificultad superior? Porque abajo tenemos un trinomio irreductible. Y para poder integrar un trinomio irreductible, se completa cuadrado. Sea cual sea, si es irreductible, se completa cuadrados. Y pues acá está como un proceso estándar cuando uno tiene un trinomio irreductible, hacer sustitución y comenzar a separarlas y hacer sustitución otra vez. Ese es como el proceso estándar cuando uno completa cuadrados en estas integrales. Y finalmente con esa respuesta volvemos a la integral inicial, pegamos todo, lo unimos, simplificamos y efectivamente esa es la respuesta de esa integral de 1 sobre x al cubo menos 1 de x. Con esta parte finalizamos el caso 4, en donde teníamos términos irreductibles distintos, términos cuadráticos irreductibles distintos. Y ya se podrán imaginar, el caso 5 son términos cuadráticos irreductibles repetidos. Vamos a comenzar a estudiar ese caso con un ejemplo. El último caso es muy similar a la estructura del caso 3, porque en el caso 3 nosotros teníamos factores repetidos lineales y la diferencia es que acá son cuadráticos. Miremos cómo se separan o cuál es la idea detrás de este caso. Supongamos que tenemos x por x más 1, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, pues acá hay un factor cuadrático irreductible y está repetido por el grado 2. La idea detrás del método, el caso 5, es expresar los factores lineales como ya lo sabemos y el factor repetido de la misma manera que en el caso 3 los factores lineales repetidos. Entonces va a aparecer una fracción con el grado 1 y otra fracción cuando se está repitiendo. En este caso quedaría así. Y arriba va a quedar bx más c y seguimos
poniendo números de variables de x más e. Entonces en este caso tenemos cuando son repetidos, ponemos grado 1, grado 2 y los grados que sean, y arriba ponemos los factores lineales con las constantes que van apareciendo. En este caso, en total tenemos 5 constantes, o sea que tenemos que hacer algo para encontrar esas 5 constantes. Supongamos que queremos integrar esta fracción que está acá. Entonces quedaría de la siguiente manera. Integral de 1 sobre x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado de x. Listo. Vamos a hacer acá la separación de las fracciones. Entonces, al operar la suma de los términos de la derecha, el denominador es x, x al cuadrado más 1 al cuadrado, y debemos mirar este dividido este por el de arriba. En primer caso quedaría a x al cuadrado más 1 todo al cuadrado, más el denominador dividido el denominador por el de arriba, quedaría bx más c por x al cuadrado más 1. Y la última quedaría dx más e por x. Y esto es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Listo, los denominadores no nos interesan, queda la multiplicación de la siguiente manera. A, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo al cuadrado, más, aquí voy a hacerlo despacio, entonces quedaría bx al cuadrado más cx por x al cuadrado más 1, más dx al cuadrado más ex, este paréntesis sobra. Seguimos. Ax a la 4 más 2, aquí falta un cuadrado, ax al cuadrado más a más bx a la 4 más bx al cuadrado más cx a la 3 más cx más dx al cuadrado más ex. Ok, ¿qué tiene grado 4? Izquierda 0 y derecha el a y el b. ¿Qué tiene grado 3? Izquierda 0 y derecha el c solamente. ¿Qué tiene grado 2? Izquierda 0, derecha 2a más b más d. ¿Qué tiene grado 1? Izquierda 0, derecha c y e. ¿Y qué tiene grado 0? Izquierda está el término 1 y derecha está la a. No veo más. Creo que quedaría así. Comprobemos, verifiquemos que esto es correcto. A es 1, C es 0. Deducimos que como C es 0, E es 0. Si A es 1, B es negativo 1. Y aquí quedaría 0 es igual a 2 menos 1. 2 menos 1 más D. Es decir que D es negativo 1 también. Ahí ya encontramos las 4 variables. Entonces, si reemplazamos en nuestra fracción, tendríamos lo siguiente. A es 1, B es negativo 1, C es 0, D es negativo 1. Entonces acá quedaría menos x y aquí también quedaría menos x porque E también es 0. Esta sería la forma de separar la fracción original. Ahora, con esta suma de fracciones, nuestra integral queda la integral de estos tres términos de x. Acá podemos poner menos x y acá también menos x. Y entonces las podemos separar. Integral de x a la menos 1 de x menos integral x sobre x al cuadrado más 1 de x menos integral x sobre x al cuadrado más 1
al cuadrado de x. Las dos integrales de el término 2 y el término 2 y el término 3 se pueden resolver con esta sustitución. Ya la vamos a ver. X de x es igual a 1/2 de 1. Con esta sustitución tengo que organizar un poco para que no se dañe lo que estamos haciendo. Entonces encerremos esto y además llevémoslo un poco más a la derecha porque vamos a necesitar más espacio. Llevémoslo por acá y puedo poner esta sustitución acá. Y ahora sí, con esta sustitución, entonces la primera integral da el logaritmo natural, valor absoluto de x. La segunda, con esa sustitución, quedaría 1/2 integral de u a la menos 1 de u. Y la siguiente, 1/2 integral de u a la menos 2 de u. Entonces esto es logaritmo natural x menos 1/2 logaritmo natural de u. Entonces quedaría logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y acá quedaría más 1/2 de x al cuadrado más 1 a la menos 1. Pero esto se podría escribir de la siguiente manera. 1 sobre 2x al cuadrado más 1. Y finalmente más c. Ok, este es el caso 5. En este ejercicio o en este ejemplo escogimos una integral más sencilla que hacer que la anterior. Si fíjense que las integrales que quedaron en los factores separables son más sencillos, pero pues eso también depende mucho de la integral que uno haga. El resto es practicar. Acá hay algunas estructuras, pero uno tiene que practicar con lo que está viendo acá, con las estructuras que está viendo acá, mirar cómo puede separar y mirar cómo puede integrarlas. Algunas veces, como en el ejemplo anterior, se deben completar cuadrados o algunas veces se debe utilizar la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado más 1 que da arco tangente, y pues son como formulitas que uno va teniendo a la mano como herramientas para poder integrar, en este caso, tipos de funciones que son tipo de expresiones racionales, funciones racionales. Eso es todo en este video. Espero que puedan practicar y puedan mejorar sus métodos de integración, por lo menos el de fracciones parciales con este, y nos veremos en uno próximo. Si les gustó, like y hasta pronto.